el equilibrio entre tener una buena autoestima y pecar de orgullosos, o pecar más bien de que nos hace falta amor propio, es muy delgado. Y siempre nos han hablado de que tenemos que querernos, que debemos autovalorarnos, que debemos tomar en cuenta lo que somos, que debemos ser primero nosotros, los importantes, interesarnos en nuestra vida, y después, obviamente, una vez que nos enriquecemos a nivel personal, poder enriquecer a los demás. Pero claro, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos que podamos construir una autoestima que sea sana y no más bien enfermiza? Catalina Cárdenas está con nosotros, ella es terapeuta y viene a hablarnos de una manera muy clara, y como les decían mis compañeros, participe por favor en este tema, que yo creo, poniéndonos sobre el tapete bien sinceros, muchas veces nos hace falta una dosis de autoestima importante, una dosis de autoestima que no sea tóxica y que nos ayude muchísimo a ser mejores personas. Decían por ahí que si nos volviéramos adictos a la autoestima, es probable que la adicción a las demás drogas terminaría. Así que yo creo que esa es una bonita forma de empezar. Catalina, bienvenida. Qué gusto tenerte acá. Buenos días. Gracias. Feliz de tener la oportunidad de hablar de algo que todo el mundo nos receta, ¿verdad? Todo el mundo dice, ay, tenés que mejorar tu autoestima, tenés que tener buena autoestima, pero que no sabemos siempre, ¿verdad? No todos tenemos tan claro cómo podemos subir esa dosis de amor propio. Y bien lo estás diciendo ahorita, amor propio. Yo quisiera como que comenzáramos a desarrollar ese concepto, porque le huele a uno a quererse uno mismo. Pareciera sencillo, sí, pero en sí, ¿cómo podríamos explicar este concepto? Claro, el amor propio, la autoestima, está compuesta de muchos autos de los que vamos a hablar más adelante, pero básicamente tiene que ver con, es casi un superpoder, Omar, porque si yo me amo a mí misma, quiero lo mejor para mí. Contame, dentro de las personas que más amas, ¿a quién señalarías? ¿A mi hijo? A tu hijo. Como es de lo que más amas, ¿verdad? De las personas que más amas, ¿qué querés para él? Bienestar, lo plenitud, mejor, claro. Lo mejor. Si tenés que destinar recursos para cuidarlo, van a ser todos los que vos podás, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una relación con nosotros mismos que es invariable. Cuando vos te levantás, ¿a quién ves en el espejo? A la hora de acostarse, ¿con quién te acostás? Independientemente de quién te acompañe. Vos mismo. Conmigo. Exacto. Entonces, esta debería ser una relación de amor estrecho, donde yo de alguna manera pueda reconocer, y este es el concepto importante, mis virtudes, mis debilidades, mis fortalezas, y que aprenda a amarlas y a cambiar aquello que tenga que cambiar para estar mejor yo misma, mi familia y el prójimo, ¿verdad? No, a nivel como general. Entonces, básicamente, si nosotros nos amamos tanto como amamos a otras personas, tenemos la capacidad de cuidar de nosotros mismos, como me decías ahora de tu hijo, ¿verdad? Lo que sucede es que muchas veces no tenemos ese amor propio en una buena posición. Y yo preguntaría eso, ¿realmente nos conocemos a nosotros mismos? Digo, Catalina, porque es que hay tanta bulla que nos rodea cuando salimos, cuando socializamos, que nos olvidamos de nosotros, de quiénes somos, de qué queremos, de qué nos gusta. Y de repente nunca hay espacio para nosotros mismos, para un tiempo de soledad escogido, selectivo. Claro, y que sea de construcción, ¿verdad? Que no sea un tiempo de soledad donde, porque vos lo dijiste cuando presentaste el tema, si uno tiene buena autoestima, uno quiere lo mejor para uno y entonces busca cosas saludables, ¿verdad? Hablaste de una autoestima sana, porque esto me va a llevar a buscar a cuidarme. Si yo en mi tiempo de soledad, porque no quiero estar conmigo mismo, porque pasa, Omar, que hay gente que no se cae bien a sí misma, o sea, no le gusta estar solita consigo misma, porque eso la hace sentir mal, porque de repente no se siente a gusto con cómo es, o con cómo se ve, o con lo que piensa de sí misma, y es algo que queremos reflexionar en un ratito, ¿verdad? A veces nos decimos a nosotros mismos cosas durísimas. Randall mencionaba ahora también cuando presentaba el tema que a veces nos han pasado cosas muy feas en la vida, ¿verdad? Hemos tenido experiencias de abuso, pérdidas de gente muy querida a edades muy tempranas, o lamentablemente nuestra niñez o nuestra adolescencia no fue la mejor. Y la autoestima se construye un buen pedacito en los primeros años de vida. Y otro pedazo tiene que ver, por decirlo de alguna forma, que nos comprendan todos, ¿verdad? Otro buen pedazo tiene que ver con lo que yo me digo a mí misma, ¿verdad? Es interno, es mi parte interior, y otra muy importante tiene que ver lo que dicen los demás, ¿verdad? Entonces, en estas vertientes que construyen la autoestima, uno tiene que ser muy cuidadoso y decir, bueno, me conozco, como decías ahora, sé
¿qué es lo que yo puedo contar conmigo mismo? Tengo claro cuáles son mis fortalezas. En este diálogo interno es importante que yo escuche. Si yo constantemente tengo relaciones con personas, amigos, pareja, familia, que me descalifica, tengo que pensar, bueno, ok, analicemos esto. ¿Será que en algo tienen razón? Y esta parte donde yo contrasto mi sentir interno con lo que dicen los demás. A veces no. A veces nuestra autoestima es tan baja que una de las consecuencias, Omar, de tener baja autoestima es que tenemos relaciones de dependencia donde no somos felices y donde no nos tratan bien. Pero precisamente porque tenemos la autoestima baja lo toleramos. Y porque no nos conocemos, además. Y porque no nos conocemos. Y muchas veces creemos que es un temazo que podemos desarrollar otro día, que no podemos vivir sin la otra persona, ¿verdad? O tenemos la certeza de que tal vez no vamos bien con esta relación, pero nos cuesta romperla porque sentimos ese nivel de apego enorme, ¿verdad? ¿Es estar solos el medio para comenzar a conocernos? ¿Es estar en una soledad sana? Decía un escritor una vez, Catalina, solo salgo a la calle para renovar mi necesidad de estar solo. Es decir, cuando él se topaba con toda la sociedad decía, necesito mi espacio solo, porque solo crezco, solo me encuentro. Pero resulta que no es tan fácil estar solo. Sí. ¿Por qué? Bueno, para muchos. ¿Por qué razón nos da tanto miedo a la soledad? Claro, porque muchas veces precisamente no podemos encontrarnos con nosotros mismos. Por eso yo alabo tanto que toquemos temas de educación emocional, porque si yo me dedico un ratito a mí misma y me dedico esto de autocuidado, ¿verdad? Empezando con esos claro. autos de los que hablamos, ¿verdad? Esto del autocuidado, parte importante es, como decían ustedes ahora, el cuidado de la salud física, pero también el que yo me dedique un ratito a pensar, bueno, de lo que a mí me pasa hoy en día que no me gusta, de los problemas que estoy enfrentando hoy en día, qué cosas conmigo misma tengo que discutir, tengo que explorar para saber qué tengo que cambiar para estar mejor. Y en ese sentido es importante que yo lo analice, porque si yo no lo analizo, no me doy cuenta qué tengo que mejorar, ¿verdad? Entonces, esos espacios con uno mismo son de enriquecimiento porque te ayudan a conocerte. Uno no ama lo que no conoce, Omar. Lo que uno no conoce no lo ama, porque ¿cómo lo vas a amar si no sabes cómo es? Entonces, parte importante es el autoconocimiento, explorar lo que está bien, pero, ojo, importante, para no caer en la prepotencia o en ¿verdad? O la parte esta orgullosa que no nos lleva a ningún lado, uno también tiene que reconocer lo que no anda bien y lo que debe mejorar. Y hay cosas que se pueden cambiar y que trabajamos en ellas para cambiarlas. Y las que no se pueden cambiar porque tal vez responden a algo. No sé, hay gente que quiere ser mucho más alta y ya no, ¿verdad? Y el potencial genético no le dio y tiene que ver con su autoimagen de cómo se ve físicamente, pues tiene que aceptarse como es y usar o zapatos de tacón o tenis con plataforma. Pero las cosas que se pueden cambiar, hay que buscar cambiar. Qué bien que usted lo toca, porque también uno se ha topado, uno se da cuenta de gente que carece de autoestima, pero hay otros que dicen, es que yo me quiero mucho, entonces a mí que nadie me venga a decir nada, pero más bien caen casi que en una egolatría, en una prepotencia y hasta en un exceso de amor y cariño que pareciera como que en el egoísmo, me preocupo yo por mí, lo demás no importa. ¿Cuál es la diferencia? Porque no sé si cabe el término de hablar de una autoestima insana, que sea tóxica. ¿Cómo ocurre esto? No, en realidad no hablamos de autoestima. Una autoestima es buena. Sí, la autoestima es buena, pero la egolatría obviamente no nos ayuda. Nada que venga del ego, desde el punto de vista de la prepotencia, nos va a ayudar, porque no nos ayuda a ver lo que podemos mejorar y no nos ayuda a ver cómo mejorar las relaciones que tenemos con los demás, nuestra familia, nuestra pareja, el trabajo. Si yo estoy sumamente ególatra y estoy centrado solo en lo que yo pienso y yo creo, no veo lo que estoy haciendo mal y no mejoro, ¿verdad? No soy capaz de reflexionar, ok, ¿qué estoy haciendo que puede cambiar? Y entonces caemos en este grave error, Omar, de echarle la culpa de todo a los demás.
¿verdad? Y eso pasa cuando no vemos para adentro, cuando lo único que encontramos es el defecto en los demás. Entonces, yo no creo que haya exceso de amor malo, lo que hay es egolatría, lo que hay es egocentrismo. Entonces, cuando tenemos una posición así, caemos en algo que los psicólogos, que tenemos que tener cuidado, que los psicólogos decimos el narcisismo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con llegar a ese extremo donde estamos, bueno, exactamente endiosados. Eso tampoco nos ayuda, pero la autoestima en sí no es malo que sea buena, ¿verdad? En realidad lo que hay que tener cuidado es de caer en esos otros extremos de este espectro, digamos, ¿verdad? Que sí pueden dificultar nuestra felicidad y la felicidad de nuestras relaciones, sea cual sea. ¿Qué tan cierto es, Catalina, que uno tiene que amarse uno primero para poder amar a los demás? Es como una fase inicial de cómo me voy a amar, cómo voy a amar a los demás si no me amo yo primero. ¿Esta regla es tan cierta? Es que fíjate, Omar, que si uno no se ama a uno mismo, cuando establece relaciones con los demás, no las hace desde una posición sana. Por ejemplo, si yo tengo un problema de amor propio, ¿verdad? No me valoro a mí misma y siento que cualquiera me puede abandonar porque no me gusto o porque no soy suficiente, entonces, ¿cómo establezco las relaciones? Las establezco con miedo, con temor al abandono. Entonces vemos gente, Omar, a la que le cuesta poner límites, que se da por entero y no las valoran ¿pero por qué no las valoran a estas personas? Porque ellas mismas no se valoran. Entonces establecen relaciones de dependencia donde muchas veces hay algún tipo de abuso, ya no necesariamente físico, pero sí muchas veces emocional. Pero decime a dónde empieza, donde yo lo permito. ¿Y por qué lo permito? Porque no creo que merezco algo mejor. Claro. Y cuando no creo que merezco algo mejor, no lo busco. Yo quisiera porque aquí me está entrando un mensaje también de Diana Montoya que aplica perfecto para este momento de la entrevista sobre el cuidado, Catalina, que nosotros debemos tener cuando vamos a referirnos a características físicas de los demás y cuánto puede hacer mella esto en un tema tan importante como la autoestima. Así es. ¿Por qué te cortaste el pelo? O sea, se te ven más cachetes, ese color no te sienta bien, qué flaca estás, y no sé, y a veces hay que decirlo, somos tan ligeros y tan rápidos para hacer este tipo de apreciaciones que no sabemos lo que puede estar causando en una persona. Diana, por ejemplo, dice, yo siempre he tenido el pequeño problema, dice, de ser muy delgada. Y siempre me dicen, qué delgada que está. Vieras cómo me baja las pilas este tipo de comentarios, nos dice Diana, y te agradezco mucho, Diana, por enviarnos este comentario tan sincero. Y quisiera como que usted hablara un poquito del cuidado que debemos tener con las personas que nos relacionamos. Yo quiero dirigirme en dos líneas en esto y agradezco, Diana, la oportunidad que nos da de conversarlo. Diana tiene razón en el sentido de que a veces, como decías ahora, somos muy, tal vez impulsivos o muy ligeros, como decías, para referirnos a las cosas de los demás. Y este es un llamado especial para que uno piense si lo que voy a decir edifica a la otra persona. Y además si me lo están preguntando, porque también si no me lo están preguntando y no la edifica, no tiene sentido que yo lo haga. Pero vieras, Omar, que lo que más me preocupa es cómo tomamos lo que nos dicen, porque nosotros no controlamos lo que las otras personas piensan. ¿Verdad? O lo que las otras personas hacen o dicen. Entonces, a mí me encantaría que la gente no se refiriera a estos temas. A mí me encantaría pensar que somos capaces de entregar tanto amor, porque nos queremos tanto, repartimos el cariño hacia los demás, y lo que tengo para la gente es una frase amable, o si no, no digo nada. Como ese proverbio hindú que dice que si tus palabras no son mejores que el silencio, no las digas. Me encantaría pensar eso. Pero, Omar, es que me encantaría, pero no va a pasar, porque yo no tengo control sobre lo que hacen los demás. Entonces viene la segunda parte del comentario, que es dirigido a Diana y a todas las personas a las que nos pueden decir cosas que nos lastimen. El filtro está en nosotros. Si la otra persona no tiene filtro para señalar este tipo de cosas, ¿a dónde tiene que estar el filtro? En nosotros. Y yo soy la persona que tiene que permitir si esas palabras me hacen daño o no. Si me las dicen con cariño, si me las dicen con preocupación, ¿verdad? Si me las dicen desde un punto de vista constructivo, por ejemplo, ay, Omar, ¿estás bien? Estoy preocupada por vos. Yo te he visto últimamente muy delgado. ¿Te sentís bien? Vieras que no. ¿Qué puedo hacer? Pero es distinto que yo y qué feo que estás así de flaco. Claro.
o que mal te ves, o pareces enfermo. Eso no va para ningún lado. Además, este tipo de comentarios, aunque sean con cariño, no los debe hacer todo el mundo. Esto es algo, si yo de verdad tengo una relación de cercanía que me permite dar un comentario constructivo, recordemos que edifique, que construya, no que haga daño. Pero lo más importante definitivamente es de quién lo recibe, porque uno es el que tiene que decidir, ok, cuando a mí varias personas me dicen, por ejemplo, últimamente estás enojona. ¿Y qué te pasa? Últimamente reaccionas así como, yo digo como picado de serpiente, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Y te lo dice una persona, te lo dice otra y te lo dice otra. ¿Qué debe hacer uno, Omar? Uno debe tener una de estas conversaciones con uno mismo, en un ratito de introspección, de soledad y decir, bueno, si me lo dicen varias personas, tengo que analizar, y aquí viene esa parte de oír el otro y trabajar en mí mismo y decir, de repente sí, he estado muy tenso, he estado muy tenso o muy tensa, o he estado muy preocupada y sí estoy un poco irritada. Pero entonces ves que es importante, yo no tomo como cierto lo de los demás, ni tomo como cierto que solo yo tengo la razón. Necesitamos ese proceso de introspección. Y por eso tan valiosos esos espacios de educación emocional. Claro, ¿cuánta gente dejó de ponerse el vestido, pienso yo, cuando te escucho hablar, porque le dijeron, mira, se te ve muy apretado, ese pantalón no te siente... ¿Y cuánta gente que se compró ese pantalón, y lo digo de esta manera, de la ropa, pero aplica para todo, y lo decidió enterrar en el closet simplemente por un comentario que hicieron? Es que a veces cuando la autoestima está un poco resquebrajada, este tipo de comentarios caen en campo minado. Porque la gente está completamente susceptible a este tipo de comentarios. Y yo en lo personal le he llamado bloqueadores, porque uno se topa a este tipo de bloqueadores, Catalina, en la vida. Gente que te bloquea las ganas, que te bloquea la creatividad, y aparecen siempre. Pero uno es el que le da ese poder, Omar. Pero a esto iba. Ajá. A esto iba, y quisiera que nos alimentes esta parte de la entrevista con esto. ¿Cómo puedo yo no darles ese poder si mi autoestima no ha estado lo suficientemente saludable? Claro, cuando yo analizo de lo que me están diciendo, ¿verdad? Sí, vamos a ver, voy a referirme un momentito a otra cosa. La autoestima tiene que ver con cómo pensamos, con cómo sentimos, cómo actuamos y cómo nos vemos. No es solo la parte física, que es a lo que mucha gente le da un poder gigantesco. Un pelotón. Exacto. Pero también tiene que ver con cómo pienso yo de mí misma, con qué cosas me digo, con qué pensamientos empiezo el día, con qué pensamientos me refiero a mí, ¿verdad? Y también esto tiene que ver con lo que dicen los demás. Y te pongo un ejemplo, los chicos de los colegios, cuando los insultan y les hacen el famoso bullying o acoso escolar y les dicen perdedores o losers, porque está de moda esa palabrilla, ¿verdad? Entonces, obviamente yo tengo que ver cómo genero suficientes recursos internos. ¿Y qué recursos internos son? Para que yo pueda decir, vamos, fulanito me dice así, sutanito me dice así, pero yo no puedo permitir que eso me haga daño, porque no es cierto, porque me lo están diciendo, o porque le tienen envidia, o porque encontraron que como su autoestima es baja, es un buen, digamos que, blanco para hacer ese tipo de cosas. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que si a mí una cosa de estas me pesca en un momento que voy, como dice uno, en curva, y que tengo mi autoestima muy baja, puede que yo me descuide, baje los escudos, ¿verdad? Y me crea lo que me dicen. Y ese es el problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí es donde uno tiene que reflexionar y ver las cosas como con mucha claridad. Como no solo es cómo me veo, también hay otro montón de cosas de cómo soy, si soy inteligente, si soy buena persona, si me cuesta algo, si lo hago muy bien, si tengo una habilidad o una destreza. Y entonces, parte de enfrentar las críticas que vienen de afuera es que yo diga, bueno, sí, tal vez en esto soy, no sé, terca, como una mula de terca soy, pero tengo estas y estas y estas virtudes. Entonces, voy a trabajar en este defecto, pero también no están viendo esto otro. Yo no puedo permitir que me masacren la autoestima porque no estoy viendo estas otras virtudes, ¿verdad? Eso me lleva a pensar que una buena autoestima se gesta desde la casa. Claro. ¿Cuál es la importancia que nosotros como padres podamos fundamentar un tema tan importante como la autoestima? Vieras, Omar, qué dicha que decís eso, porque una de las cosas que más nos preocupan a las personas que trabajamos en psicología precisamente es el impacto que tienen las palabras y las acciones de los padres en la niñez temprana. Si nosotros queremos corregir, aprendamos a corregir sin humillar.
Si queremos fomentar virtudes, trabajemos en las virtudes. Estamos en una cultura que con mucha facilidad señala lo malo. Y no solo hacia los niños y adolescentes, sino hacia nosotros mismos. Miras qué interesante, cuando no estamos en pandemia y hacemos talleres de autoestima, ¿verdad? Porque de ahí ahora no podemos hacer eventos, ¿verdad? Grupales, presenciales. Fíjate que una de las cosas que uno dice, escriba sus defectos. Y es así, ¿verdad? Ahora sí, en 3 segundos dígame 5 virtudes. Una por segundo, por lo menos 3. La gente se queda patinada y empieza, tengo una familia que me ama. No, eso es algo que usted tiene y está perfecto que la ame. Virtud, una virtud, algo que a usted le guste de usted misma, algo que te guste, de cómo te ves, de cómo pensás, de cómo sentís o de cómo actúas. Soy bondadosa, excelente. Y entonces ya uno empieza a ver, pero vieras cómo cuesta. Y lo mismo pasa en la relación con el otro. Cuando uno tiene una relación de pareja, cuando uno vive con sus hijos, cuando tiene una relación con sus hermanos, sus papás, con mucha facilidad señalo lo que está mal. Y en mí mismo también. Y me cuesta mucho señalar lo que está bien. Y la otra cosa, Omar, es que lo que está mal lo vemos así, con lupa, lo sobredimensionamos, le ponemos todas estas luces que tenemos aquí hacia nosotros, se lo ponemos a lo que está mal. O sea, le damos un pelotón, como dijiste ahora, le damos un pelotón a lo que está mal y a lo que está bien, si acaso lo reconocemos, si acaso. Somos durísimos para Somos durísimos para nosotros mismos y para los demás. Entonces, si vos tenés un defecto, ¿verdad? El que sea, y vos solo ves eso y no ves el conjunto de virtudes que te acompañan, ¿cómo va a estar la autoestima? Por supuesto que va a estar mal, ¿verdad? Entonces ese es un tema delicado. Victoria Vargas nos acaba de enviar un comentario, dice, yo nunca he podido tener una autoestima sana y carezco de amor propio. Por ejemplo, no me gusta verme al espejo y muchas otras cosas más que me hacen no quererme a mí misma. Siempre he dicho que mi mayor enemiga soy yo y no sé cómo cambiar esto. Te agradezco también, Victoria, por enviarnos este comentario. Y esto me lleva a preguntarle a usted, ¿qué características tiene una persona que tiene una autoestima endeble? Bueno, precisamente no es capaz de ver las cosas buenas que tiene muchas dificultades en sus relaciones interpersonales, porque precisamente si yo estoy pensando que no soy suficiente, establezco o relaciones de mucha dependencia que obviamente no son saludables, o me cuesta vincularme porque tengo miedo de que me dejen o de que no ser suficiente. Estoy a la defensiva, muchas veces hay dificultades para establecer buenas relaciones, pero ni siquiera de pareja, sino de todas, ¿verdad? Todas las y Omar, no nos sentimos bien ni solos, porque tampoco nos soportamos. Ve que está comentando esta televidente cómo ella se siente y la dificultad que tiene de verse en el espejo. Si yo solo veo lo malo, por supuesto que no me va a gustar verme. Y no solo físicamente, sino en todo sentido. Si yo solo veo lo malo y solo le doy énfasis a lo que está mal, ¿qué me va a gustar estar conmigo misma? Y ahí es donde hacemos cosas que no son saludables para no encontrarnos con uno mismo. Y hay un tema de todos estos autos que hemos hablado, autoestima, autoimagen, ¿verdad? Que tiene que ver también con la autocompasión. Si yo a veces necesito ser autocompasiva conmigo misma, no conmiseración, no pobrecito yo, no, es la parte donde no estoy hablando de pobrecito yo y hacerme la víctima. Siempre a mí, no. siempre me pasa lo mismo. Eso no, estamos hablando de autocompasión. ¿Qué significa eso? Ser empático conmigo mismo y decir, me equivoqué, porque esa es otra cosa, Omar. A veces cometemos errores o con los demás o con nosotros mismos y somos tan duros y uno no es el error que cometió. Tiene que buscar la forma de superarlo, sí, claro, y ojalá no volverlo a cometer, porque si no vemos nuestros defectos, estamos destinados a seguir repitiéndolos. Pero uno no es el error del pasado. Si yo aprendí de ese error y voy a superarlo y estoy trabajando en eso, tengo que ser autocompasivo conmigo. Si me equivoco, ¿verdad? Si cometí un error, ok, soy consciente de eso, tengo que mejorarlo. Si, por ejemplo, estoy estudiando, estoy realizando mis estudios y tengo un examen en el que fallé, estudio por qué fallé, cómo lo mejoro y rectifico este camino, pero no por eso me recrimino. Claro. Y tengo que cuidar cómo pienso de mí. Fracasado, no sirvo para nada, ese tipo de cosas obviamente van a lastimar. Yo pienso que cuesta incorporarlo en algún momento, pero tarde o temprano uno aprende
o la vida le hace aprender que uno es más que los errores que uno ha cometido. Así es. Y cuesta a veces con mucho guamazo, así en buen tico, con mucho golpe y con mucha caída, pero uno tiene que entender, y creo que eso es una parte, una cuota de amor propio que es importante. Claro, pero Omar, implica algo que estás diciendo, que es reconocer esos errores y estar dispuesto a cambiarlos, porque si no es lo que decíamos de que estamos más bien destinados a repetirlos. A eso iba, a reconocer nuestros errores y desaprender lo aprendido, lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Catalina, ¿qué pasa con las personas que a veces fundamentan su autoestima en lo que tienen? Es que a mí a veces, le digo honestamente, no entiendo cómo hay gente que, por ejemplo, se sienten orgullosos por su patrimonio económico, o te felicitan, mira, te felicito, qué linda casa tenés. O sea, nos califican por lo que tenemos y no por lo que somos. Y a veces se ha tergiversado un poco el concepto de autoestima, porque entonces yo tengo mi autoestima por lo que tengo, no por lo que he construido yo a nivel personal. Claro. Quisiera como que usted nos hablara de esto. Y esto es súper importante, Omar, porque si bien es cierto, tu patrimonio es reflejo de tu esfuerzo, y es un punto importante porque, bueno, qué bien, yo he logrado esto gracias a un esfuerzo personal. Es importante entender que no es solo, por eso te decía que es un constructo de cómo pienso, cómo siento, cómo actúo, cómo me veo, ¿verdad? Lo que tengo, las habilidades, destrezas y demás, y son más intangibles, son cosas menos materiales que yo puedo tocar para que las personas nos entiendan bien, y son más intangibles. ¿Por qué? ¿Por qué así, Omar? Porque fíjate que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que todo lo que creíamos que estaba estable, intacto y estable, de repente hizo un twist, ¿verdad? Un giro. Y de repente estamos viendo cosas que pensábamos que no estaban amenazadas, ¿verdad? Porque teníamos una falsa sensación de seguridad y de que todo está ahí. Si yo baso las cosas en una casa y luego no puedo tener esta casa porque la tengo que vender, porque tengo una situación especial, porque cuántas personas no han perdido todo por diferentes situaciones que se dan. El mismo tema de las apariencias físicas, ¿verdad? No sé si has tenido la oportunidad de conocer la historia de una Miss, de una señorita muy, muy linda colombiana que perdió una pierna por un... ¿Conoces la historia? Y ha dado unas lecciones en este tiempo porque es una Miss, una persona que trabaja muchísimo en cómo se ve y perdió su piernita. Y sigue adelante y está tratando de salir, ¿verdad? Y demostrar que esto va más allá de una apariencia física. Entonces, cualquier cosa que esté fuera de mí, sean chunches, como un buen tico decías, sean cosas, sean tiliches, sean un carro, una casa, lo que sea, importante, positivo, es la evidencia de mi esfuerzo. Pero ahí no está la autoestima basada, porque esto viene y va. Tiene que ser algo en lo que yo me base, que sea mío, propio, esos intangibles que tengo dentro, ¿verdad? Lo que somos no tiene nada que ver con lo que tenemos. No. Y esto creo que es importantísimo aquí en la entrevista que quede claro. Daniela Álvarez me dice, Jorgito, que es el nombre de esta Miss que usted estaba hablando, que yo he visto. Sí. De hecho, ha sido una muchacha que ha inspirado a miles de personas. A miles. A través de lo que le sucedió. Así es. Es una cátedra de autoestima, de lo que estábamos hablando. Así es. Jorge, vamos a colocar la pantalla que usted las imágenes que usted nos decía que estaban allí para que Catalina también nos pueda explicar. Esto es parte de lo que usted nos enviaba a la hora de hacer la entrevista, que es importantísimo para construir una buena autoestima. Así es. De hecho, hoy los vamos a mandar a todos los televidentes a adquirir autoconocimiento, ¿verdad? Lo que hablábamos de explorar nosotros mismos, autoaceptación. Tengo que aceptar de mí lo que me gusta y lo que no me gusta, busco cambiarlo. El autorrespeto. Esta parte es muy importante. No podemos dejarla de lado. El autorrespeto tiene que ver con la dignidad con la que yo me trato. Vean, para mí es muy importante, para las personas que nos están escuchando, la dignidad no se negocia. La dignidad tiene que ver con cuánto yo me respeto a mí misma y eso se lo enseño también a los demás. Como yo me trato con respeto, los demás me van a tratar con respeto porque es el límite que pongo. El autocuidado tiene que ver con lo que hablábamos antes, no solo tiene que ver con cómo cuido mi alimentación o cómo cuido mi cuerpo, sino también cómo cuido mi salud emocional. La autocompasión, lo que decíamos ahora de tratarnos con empatía, ¿verdad? Empatía, no lástima, no hacernos las víctimas, sino la parte de compasión. Y la autorresponsabilidad, que me parece que es muy importante también, porque a veces queremos, Omar, que los demás nos hagan felices. Entonces la responsabilidad de nuestra felicidad la depositamos en el otro, sea persona o sea cosa.
¿verdad? Como decías ahora. Sí. Entonces eso es muy importante. Yo tengo que asumir la responsabilidad de que soy el arquitecto de mi propio destino. Y yo soy el que tengo que preocuparme por mis fracasos y por mis triunfos. Por supuesto que la gente con la que yo me rodeo me ayuda o me lo obstaculiza, claro, ¿verdad? Pero en realidad tengo que trabajar en eso. Ay, esta es una plantillita muy fácil de usar. Como partimos de que la primera parte, el primer escalón para aprender a amarme es conocerme, ¿verdad? No podemos amar lo que no conocemos. Entonces, esta es una plantillita que podemos compartir también ¿verdad? En el Facebook, sí, tanto claro, de Buen Día como en el mío, que es Catalina Cárdenas, Psicología para Todos, y lo ven ahorita, es cómo conocerme mejor, hacer un ratito de introspección conmigo mismo para pensar, bueno, ¿qué amo de mí? ¿Qué no me gusta? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En qué quiero trabajar para cambiar? Porque esas cosas a veces no las pensamos. A veces pasamos tan ocupados cuidando de los demás que nos cuesta mucho sacar tiempo para nosotros. Aquí lo estoy haciendo yo de memoria, de un ratito, pero qué importante es imprimir esto y escribirlo. Así es. Es el ejercicio de escribirlo con nuestro puño y letra trae consigo además un efecto diferente. Así es, y además es importante, Omar, que no lo haga de un solo tiro. Okay. Es algo que puedo tener ahí y en otro momento del día revisarlo, porque a veces cuando lo hacemos de forma rápida estamos dejando de ver cosas que uno dice, ah, caramba, tal cosa también es importante dentro de lo que yo amo de mí o de lo que yo tengo o de mis virtudes o de mis defectos. ¿Verdad? Esa parte es muy importante. Bueno, recuerden que Catalina lo va a colocar esto en el Facebook para que ustedes también lo descarguen y hagan el ejercicio que me parece muy bonito. Nos está enviando Elsa Céspedes, dice, yo quiero preguntar a usted, Catalina, ¿cómo puedo controlar los malos comentarios? Porque a veces les doy tanta fuerza. Precisamente había ahorita una pantallita que teníamos de un basurero, ¿verdad? Esta que está aquí. En ese basurero, doña Olga, ¿se llama la señora? Doña Elsa. Doña Elsa. Elda, perdón. Doña Elda, ahí es donde van los malos pensamientos o los comentarios que no son constructivos. Tenemos que escoger qué usamos para construir como esos bloques que se ven en la imagen y qué mandamos a la basura. ¿Cuáles son los pensamientos que tengo sobre mí misma o mí mismo que me afectan o que me hacen sentir mejor? Si estoy rodeada de gente que solo comentarios negativos hace, tratemos de quitarle el poder que les doy, porque si les sigo dando tanto poder, obviamente la que va a terminar en el basurero es uno mismo. Es que la tirada, Catalina, es que a veces es la propia familia quienes conviven con usted bajo el mismo techo, los que se encargan de bloquearte, de criticarte, de golpear y afectar tu autoestima. Claro, lo que pasa, Omar, es que si yo percibo y yo estoy consciente que hay alguien que todo lo que dice, ¿verdad?, lamentablemente es destructivo, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O buscar la parte positiva de esa persona que tiene que tenerla, ¿verdad? En algún lado tiene que estar, o alejarme un poquito. O cada vez que diga algo feo, yo por dentro o por fuera se lo pueda decir, o internamente diga, no voy a conectar con este comentario porque ni me edifica ni me construye, ¿verdad? Hay un versículo bíblico, un proverbio que dice, la respuesta blanda aplaca la ira. Y a veces aplica perfectamente cuando uno tiene este tipo de comentarios en detrimento de uno, que uno pueda disminuir el impacto con una respuesta diferente. Así es. No aplica tal vez directamente, pero hoy cuando venía para el trabajo se me olvidó poner la señal del carro hacia la izquierda. Entonces venía un muchacho en moto, pero venía lejos, pero yo di la señal no la di la señal hacia la izquierda y yo veo por el retrovisor que el tipo se me viene acercando y bueno, te puedes imaginar lo que me dijo, ¿verdad? A las 6:10 de la mañana. Entonces yo le dije, amigo, discúlpeme, sí, me equivoqué. Eso le cambió la cara al muchacho porque yo no tenía, por eso repito, no aplica de repente para el tema de la autoestima, pero sí para saber cómo podemos proceder nosotros ante comentarios que de repente nos quieran sacar de nuestra órbita. Claro, pero ahora que ponías el ejemplo de la gente que conocemos, ¿verdad? Porque me parece que eso es otro bloqueo que usaste súper positivo, ¿verdad? Este ejemplo que pusiste, pero es alguien que no conoces. Si ya yo sé, porque ya es parte de mi familia y conozco que hay alguien que lamentablemente se siente tan mal consigo mismo que todo lo que sale de su boca o casi todo lo que sale, para no generalizar, va a ser una crítica porque le cuesta ver lo positivo de la vida, ¿de quién es el problema, Omar?
de esa persona. Exacto, y eso es lo que yo tengo que entender. Entonces, donde dice una cosa así, y si yo puedo hacer ese bloqueo que vos decías, pues hago ese bloqueo. Y si no puedo, tengo que tomar un poquito de distancia para que no me lastime, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. No quisiéramos separarnos de nuestra familia, pero si a veces es necesario porque nos hace daño, pues a veces tenemos que poner límites físicos y a veces los límites son internos, que es a no darle ese pelotón, como decías ahora. De hecho, me escribe Randall ahorita y me dice que hay un balance entre tanta gente que ha escrito, de mucha gente que pregunta, bueno, entonces, ¿cómo construyo el amor propio cuando es mi familia la que me baja las pilas y me llena de negatividad? ¿Usted podría darnos pasos concretos? Bueno, ya sabemos este primero, bloquear a este tipo de personas que nos... Vean, no necesariamente, hay límites internos y límites externos. Los límites externos tienen que ver con que si la conversación tiene un giro que a mí no me gusta, yo diga, con permiso, discúlpame, lo que me estás planteando no me edifica y yo me retiro, ¿verdad? A veces los límites son internos. Estoy en una conversación en la que no me puedo retirar por X o Y razón y yo internamente pongo el límite diciendo, esto no viene no es de mí, es de sí mismo. Esta persona me está proyectando lo mal que se siente. No voy a comprarme esa etiqueta. Es como si fuera una etiqueta y yo escojo si me la pongo o no me la pongo, ¿verdad? Entonces, esos límites internos y externos es el más grande consejo que podemos dar. Otra cosa, Omar, si yo identifico que las personas son así, lo que hablábamos hace unos minutos, si yo identifico que es una persona que es negativa, entonces no puedo darle crédito a lo que esa persona dice. Y voy a evitar tener este tipo de conversaciones con él o con ella, ¿verdad? Y la otra parte es este diálogo interno donde yo contrarresto si lo que me están diciendo es cierto o no es cierto. Y si viene de una persona negativa y no coincide con lo que otras personas dicen y en mi balance interno yo sé que yo no soy lo que me están diciendo, entonces tengo que afianzarme yo. Y si lo que los demás dicen por ser personas importantes para mí me hace muchísimo daño, busquemos terapia. Busquemos terapia porque quiere decir que somos vulnerables a lo que esa persona dice y no siempre lo podemos contrarrestar solitos. A veces es una historia muy larga de sentirse agredidos y hay que aprender a parar y decir no. Si vos compras un regalo para mí y yo no te lo acepto y te digo, no, Omar, y vos compras esa pulserita y me decís, tené, Cata, y yo, ay, no, Omar, muchas gracias, no, no la quiero. ¿De quién es la pulsera? Mía. ¿De quién le queda? Eso es lo que hay que hacer con las etiquetas o con los insultos o con los comentarios que no nos edifican. No lo acepto, no me lo pongo, no me lo encaramo, claro. No le doy pelota, como decías ahora. Doña Flori Calvo le escribe y dice, quisiera que usted, Catalina, me diera una luz porque mi mayor defecto es que todo me lo tomo como algo personal. Y no quiero ser así. Me gustaría simplemente que las cosas que me dicen o hacen pasen sin afectarme. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Ok, volvemos a lo mismo. Primero, si estoy tratando de entender por qué alguien me está diciendo algo, aunque sea, ni siquiera como dice la señora, sea personal, a veces nos pasa que hacemos supuestos. Yo creo que para esta señora que nos escribe, lo más importante es no hacer supuestos. Omar, esa es la clave. Digamos que el consejo principal es ese, no haga supuestos. Si yo hago un supuesto sobre tu conducta y tal vez hoy entraste y estabas apurado y saliste corriendo a maquillaje y apenas hiciste así, te fuiste, yo no puedo suponer que vos estás enojado. Claro. Pero si yo lo tomo personal es porque hice el supuesto de que, ay, ves, ya entró, ya no me saludó, ya no vino, hola, ¿cómo estás? Y ya empiezo a hacer una serie de lucubraciones donde digo, ay, se molestó, pum, pum, pum. Una baja autoestima nos lleva a eso, así Catalina. es. A estar suponiendo que todo gira en torno a mí. Que todo gira en torno a nosotros. Mira, Omar, que tengo una anécdota interesante. La primera vez que me invitaron a este canal no fue a Buen Día, fue a otro programa y era sobre, ay, no, sí fue a Buen Día. Hace muchos años. Y fue que había salido un libro que me voy a permitir recomendar. Y entonces en ese tiempo me dijeron, ¿qué te parece si lees ese libro y lo venís a exponer, ¿verdad? Y hicimos un programa sobre un libro maravilloso. Se llama Los Cuatro Acuerdos. Y es un libro de Miguel Ruiz. Y es un libro maravilloso. Y son 4 acuerdos que propone este señor en un lenguaje súper sencillo, y uno de esos acuerdos es no hacer supuestos. El otro acuerdo es no tomarlo en forma personal, ¿verdad? Entonces, precisamente creo que ese es un camino para no comprarnos
por así decirlo, en forma popular o buen tico, como decís vos, broncas que no son nuestras, ¿verdad? Si una persona siempre tiene comentarios negativos hacia los demás, yo no voy a asumirlos como ciertos y no voy a hacer el supuesto de que el asunto es conmigo. Nadie da lo que no tiene, ¿cierto? Si yo tengo amargura, lamentablemente reparto amargura. Y si yo por dentro más bien me siento más feliz y más en calma, eso es lo que yo estoy repartiendo a los demás. Entonces uno también, si ya conoce a las personas, tiene que hacer ese escaneo, ¿verdad? Ese escaneo y poder decir, bueno, vamos a ver, no lo voy a tomar personal porque no sé por qué me lo dijo. Entonces, ¿cuál es la clave? La comunicación. ¿Por qué me dijiste eso? Contame. ¿Qué querés decir con eso? Y de repente no es lo que estábamos suponiendo. O de repente me doy cuenta que sí, que efectivamente esa persona está pasando un pésimo momento y no es una buena oportunidad para compartir. De hecho, ya para cerrar, Cata, dentro de esos acuerdos que hablaba Miguel Ruiz, mencionaba el ser impecable con nuestras palabras. Así es. Y eso ayuda, y yo también lo recomiendo ese libro porque ayuda muchísimo, se entiende súper fácil, pero sobre todo en esto, sé impecable. Si no tiene nada bueno que decir, mejor no lo diga. Así y ya es. partiendo de eso, eso nos ayuda muchísimo para saber si vamos a construir en nosotros o si más bien vamos a destruir y hacer comentarios. Que siempre habrá, Catalina, siempre nos vamos a topar con gente que por alguna razón tendrá que decir algo. Por eso es que no podemos controlar lo que dicen los demás. Lo que podemos controlar es cómo eso nos afecta a nosotros. Yo soy la que le doy permiso de que pase de la acera de mi corazón, ahí en la acera. O si lo dejo entrar en mi corazón así, como al lugar privilegiado. Yo soy la que escojo qué lugar le doy en lo que me lastima o no a las palabras de los demás. Catalina, muchas gracias. No, encantada. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir este tema tan edificante. Catalina Cárdenas, los números de teléfono para que usted consulte con ella, ahí los tiene en pantalla, 2201-7201, 2271-4949 y además el Facebook, que es Catalina Cárdenas. Psicología para todos. Psicología para todos. Así es. Entran allí todo pegadito. Todo pegadito, Bueno, Catalina Cárdenas, Psicología. Usted nos promete que va a poner estas plantillitas que vimos. Las voy a poner en la Facebook, sí. Para hacer el así ejercicio. es, Muchas así gracias. es. ¿Algo más que agregar, Catalina? No, pues invitarlos a todos que esta es una relación para toda la vida con nosotros mismos. Entonces empecemos por conocernos, partamos de ahí para poder querernos un poquito más. Y vieras que quiero aprovechar, es algo salido un poquito del tema, pero tiene que ver con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Quiero enviar un abrazo solidario a las personas que están enfrentando esta situación y a sus familias, porque precisamente una de las situaciones que a veces afecta nuestra autoestima son cosas que no están en nuestro control, como las enfermedades, ¿verdad? Y que lamentablemente nos afectan. Y quiero enviar un abrazo solidario para todas esas personas que están enfrentando un cáncer en este momento y sus familias, porque no es una enfermedad que afecte solo a la persona, sino todo el entorno, ¿verdad? Y me uno a su abrazo. Así es. Sí, muchas gracias, Catalina, que por cierto me acaba de decir Jorge que ya estas plantillas están también en el Facebook. Excelente, Sí. excelente. Gracias.